El amor de Cristo se manifiesta en cada uno de nosotros. Y hablando acerca del amor de Dios, bueno, la verdad se ha vuelto una moda en muchas iglesias hablar solamente acerca de este tema. Se habla excesivamente acerca del amor de Dios desde los púlpitos, desde muchos lugares donde se predica la palabra del Señor, solamente se ha enfocado el tema del amor del Señor. Por eso nosotros ya podemos ver que es normal en muchas ciudades ver iglesias satánicas, cristianas. Todas estas iglesias giran en base al amor de Dios. Bueno, para ellos es el Dios que ellos tienen. Pero hay iglesias para homosexuales ya, es algo normal. Todo esto gira en torno al amor de Dios. Las iglesias de prosperidad giran en torno al amor de Dios. Como Dios ama tanto a sus hijos y como sus hijos son reyes y sacerdotes, entonces ellos tienen de parte de Dios el privilegio de disfrutar su amor y se manifiesta a través de la abundancia. Bueno, es verdad que nuestro Dios es amor, pero no nos podemos enfocar solamente en el amor de Dios. Si nosotros hablamos solamente acerca del amor de Dios, pero no hablamos acerca de los otros atributos de Dios, estaríamos hablando acerca de un Dios que tiene manos, pero no tiene pies. Estaríamos hablando de un Dios que tiene ojos, pero no tiene boca, y así por el estilo. Estaríamos hablando de un Dios incompleto, de un Dios manco. Y tenemos que mostrar el amor de Dios, pero también hay que hablar acerca de los atributos de Dios. El domingo en el mensaje hablábamos acerca del amor de Dios. Y es una realidad cuando la gente se pregunta y nos hace preguntas a los cristianos como esta. Bueno, si Dios es amor, ¿por qué causa Dios no perdonó a los hombres sin necesidad de dar la vida de su propio hijo? Y poníamos el ejemplo, ¿se acuerdan el ejemplo? Poníamos el ejemplo de la mujer que llega a su casa y ve a su esposo siéndole infiel, y la esposa que ve al esposo siendo el infiel y le dice, no, tranquilo, para que esto termine de la manera más pacífica, yo me voy a ir de la casa y vuelvo dentro de 30 minutos mientras que ella empaca las cositas y se va y luego hacemos de cuenta que no pasó nada. Esa no es la manera de pensar de las mujeres, ¿cierto que no? Y decíamos que algo dentro del ser humano demanda justicia. ¿Y por qué no pensar que Dios también, si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Entonces decíamos que Dios no podía perdonarnos a nosotros pasando por alto los pecados del ser humano, porque la Biblia declara que el pecador tiene que pagar con la muerte. Y por eso es que el Señor envió a Cristo, el Padre envió a Cristo para morir por nuestras transgresiones. Y decíamos que Cristo resucitó para nuestra justificación. Y hoy vamos a ver un pasaje de la Escritura, y yo espero en el amor del Señor que este mensaje de hoy nos ayude a meditar y a reflexionar en que el Dios de la Biblia es un Dios que nos ama, es verdad, pero que también es un Dios que no tolera el pecado y que el pecado trae juicio de parte de nuestro Dios. Así que vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 38 hasta el versículo 41. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 41. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que mora dentro de la iglesia, y la iglesia decimos, amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo,
Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, voy a volver a leer el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Grábese bien esto. He aquí más que Jonás en este lugar. Él mismo es el que está en esta noche en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Padre, una vez más venimos delante de ti, en plena gratitud, Señor, con nuestro corazón rendido delante de ti. Reconocemos tu soberanía, tu poderío, tu majestad, tu gloria, tu misericordia, tu amor, Señor. Y en esta noche queremos reconocer delante de ti que tú eres el Dios que juzga, que tú eres el Dios que tiene el poder y la autoridad de dar vida y dar muerte también, Señor, de traer un muerto de la tumba y de hacer morir de igual manera. Tú eres un Dios que todo lo puede. Ayúdanos en esta noche a reconocer tu autoridad, tu señorío sobre nosotros, que tu palabra inspirada, Señor, es la máxima autoridad de la iglesia. Ayúdanos a temblar delante de ella. Ayúdanos a verte como un Dios incomparable y majestuoso. Rogamos que en esta noche traigas sabiduría al predicador, que lo llenes de tu unción, de tu fuego, que pongas carbones encendidos en sus labios, Señor, y que la iglesia también de igual manera corresponda con ese temor reverente, con el deseo de obedecer, con el deseo de santificarse cada día, con el deseo de apartarse del pecado, con el deseo de amarte más. Ayúdanos, Señor, de manera general, a desear conocerte cada día más, a desear, Señor, amarte más, a desear corresponder al sacrificio glorioso de la cruz con un estilo de vida que refleje el carácter santo de nuestro Dios y perfecto Salvador. Reprende, Señor, toda obra de las tinieblas, quita toda sordera, quita toda altivez, toda arrogancia de nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra con mansedumbre y que si tú nos tienes que reprender, Señor, nuestra conducta no sea enojarnos, sino que sea, Dios mío, ver tu cuidado, tu amor para con nosotros, Señor, porque la reprensión, lo único que trae para un siervo, para un hijo tuyo, Señor, la reprensión lo único que trae es gozo, arrepentimiento, deseo de avanzar, de crecer, de continuar caminando en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, sino aquellos que retienen la palabra con integridad para vivir cada día, Señor, para la gloria de tu nombre. Hoy te damos muchas gracias y quedamos en tus manos, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El título para el mensaje de esta noche es el siguiente. Escúchelo bien. El juicio que no tarda para los que rechazan a Cristo. Lo que nosotros nos encontramos aquí en este pasaje que hemos leído son palabras severas. Son palabras de juicio, son palabras dirigidas a hombres que de manera intelectual conocían la ley de Dios, conocían las Escrituras,
pero estaban viviendo de manera contraria a las Escrituras. Hay una frase del mismo Jesús que es necesario subrayar en estos versículos que hemos tomado, y es cuando Él les dice: he aquí uno mayor que Jonás enfrente de ustedes. Él conocía la mente y conocía el corazón de aquellos que estaban demandando esta señal. Nosotros vemos claramente que ellos se le acercan al Señor y le dicen: Señor, nosotros queremos ver una señal. Señor, manifiéstanos una señal. Bueno, los otros evangelistas dicen que ellos estaban pidiendo una señal para poder creer en Jesús. Lo que le están diciendo a Jesús es: Señor, queremos solamente una señal para creer que eres el Mesías. Danos una sola señal y te vamos a creer. Y la respuesta del Señor fue severa. La generación mala y, dice acá, la generación mala y adúltera demanda una señal. Dos palabras vemos aquí con las cuales el Señor Jesucristo se dirige a estos hombres. Generación mala. Les está diciendo: ustedes tienen un corazón dañado, ustedes tienen un corazón corrompido y son adúlteros. ¿Por qué? Porque ellos formaban parte del pueblo de Israel, el pueblo al cual Dios mismo había llamado su esposa. Habían cometido adulterio para con Dios, porque habían torcido las Escrituras. Y porque obviamente no estaban creyendo a las mismas. He ahí con ellos el cumplimiento de toda la Escritura, y ellos continuamente lo estaban rechazando. El Señor les dice: la generación mala y adúltera reclama una señal, pero señal no les será dada. Es como si el Señor les hubiera dicho: bueno, ustedes quieren ver una señal. Ajá, amén. Vayan conmigo a las Escrituras, al Antiguo Testamento, al libro de Jonás. Ahí está la señal. ¿Y por qué el Señor les cita al profeta Jonás? Porque cuando Jonás estuvo predicando en Nínive, la respuesta de la ciudad de Nínive fue una buena respuesta. Escuche, ya nosotros conocemos algo acerca de la historia de Jonás. El Señor mismo le da una orden a Jonás y le dice: vaya a Nínive y predique el arrepentimiento. Dígale a la ciudad de Nínive que la voy a destruir, a los habitantes los voy a destruir. ¿Por qué? Porque ellos han pecado delante de mí. Y bueno, históricamente podríamos decir que una de las naciones más temidas en la antigüedad, más malos, más perversos, eran los asirios. Los ninivitas eran conocidos como personas que conquistaban ciudades, y lo que ellos hacían con aquellos conquistados era algo aberrante. Ellos tomaban las mujeres y las violaban y luego las descuartizaban. A los hombres de aquellas ciudades les cortaban la cabeza. ¿Y sabe qué hacían los ninivitas? Ponían a sus parientes a que arrastraran la cabeza de su familiar por toda la ciudad. Eso los divertía a ellos. Eran malos y perversos en una manera extrema. Eso fue lo que le causó malestar a Jonás. El Señor le dijo: Jonás, vaya a Nínive y predíqueles que se arrepientan. ¿Y sabe qué le dijo Jonás? No quiero ir allá. Se embarcó hacia el otro extremo, hacia la ciudad de Tarsis. Se embarcó lejos de la voluntad de Dios. Jonás se embarcó lejos de la voluntad de Dios. Escuche esto. Cada vez que usted quiera huir de la presencia de Dios para no hacer la voluntad de Dios, de seguro Satanás le tiene un barco preparado ya. Satanás está listo. Cuando usted quiera huir lejos de la voluntad de Dios, cuando usted quiera vivir lejos de la voluntad de Dios, Satanás le tiene preparada la embarcación ya.
para que usted se vaya lejos de la voluntad de Dios. Pero el Salmo 139 declara, el salmista mismo lo dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? No importa cuán lejos querramos usted y yo ir lejos de la voluntad de Dios, nunca vamos a poder. Entonces Jonás se embarcó hacia la ciudad de Tarsis y estando allá en el barco, el hombre se fue y se acostó a dormir. Se desató una gran tempestad en el mar, de manera que los hombres estaban aterrorizados porque iban a perecer. El capitán del barco había escuchado que Jonás estaba huyendo lejos de la presencia de su Dios. Fue y lo despertó, le dijo que clamara para ver si de pronto el Señor lo escuchaba y se calmaba la tempestad. Y vemos a Jonás diciéndoles a ellos, no, tranquilos, el problema aquí soy yo. Arrójenme al mar y de seguro la tormenta se va a acabar. Estando en el mar, lo recibe un gran pez. Y ya sabemos, no sabemos si fue una ballena, un tiburón, un cocodrilo, no sabemos qué fue. Lo que sí sabemos es que Jonás no murió. Lo que sí sabemos es que la voluntad sobrenatural de Dios sostuvo a Jonás 3 días y 3 noches en el corazón del gran pez. Un Dios incomparable, el Dios de Jonás. Escuche, es el mismo Dios que tenemos usted y yo. Un Dios incomparable, un Dios todopoderoso, que guardó a Jonás 3 días y 3 noches en el corazón del mar y en el vientre de este gran pez. Luego de que Jonás empieza a orar dentro del pez, reconoce su pecado delante de Dios, el Señor lo manda para Nínive, ¿cierto? Y estando en Nínive, no de la mejor manera, no con la mejor actitud, no con el mejor corazón, Jonás va y predica en la ciudad de Nínive y les dice, arrepiéntanse porque Dios los va a destruir. Ese es el mensaje de Jonás. Si no se arrepienten, el Señor los va a destruir. ¿Y cuál es la respuesta de los ninivitas? Escuche, todos, desde el mayor hasta el menor, incluyendo el rey y los animales, se vistieron de cilicio y ayunaron. Una señal profunda de arrepentimiento. ¿Y por qué decimos que la ciudad de Nínive se arrepintió? Por una sola razón. Cristo mismo dijo que ellos se arrepintieron. Los ninivitas se arrepintieron. Y por esa causa que los ninivitas se arrepintieron es que vienen las palabras del Señor. Mire lo que el Señor les dice a ellos en el versículo 41. Les dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Escuche, ¿cuál fue la reacción de los ninivitas y por qué Dios dice, ellos se van a levantar en el día del juicio y los van a condenar a ustedes? ¿Por qué? Escuche, porque los ninivitas reaccionaron desde el mayor hasta el menor y se arrepintieron delante de Dios, reconocieron su maldad y su pecado y se humillaron en polvo y ceniza. La pregunta es para la iglesia en esta noche, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando estamos viviendo en pecado y Dios nos llama al arrepentimiento? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Compárese con los ninivitas, escuche esto. Todos se humillaron, todos, desde el mayor hasta el menor. El rey, escuche, el rey de Nínive, el hombre más poderoso, porque el imperio asirio era potencia mundial en ese momento. Era la nación que más conquistaba reinos. Y el rey
se quitó sus vestidos reales y se vistió con la miseria del cilicio, reconociendo su pobreza espiritual y su condición delante de Dios. Él reconoció que estaba en bancarrota delante de Dios, el rey de los asirios. Este rey reconoció que su poder en comparación con el gran poder de Dios era solo una sombra. Y no solamente reconoció que su poder era una sombra delante de Dios, sino que reconoció que su propia vida era una sombra delante de Dios. ¿No es eso lo que nos dice Pedro acerca de nuestra vida? Que es como una sombra. Que Santiago nos dice que es como la neblina que pasa. Eso es nuestra vida. Este rey reconoció eso delante de Dios y por eso no postergó para el día siguiente su arrepentimiento. Pregunta, ¿cómo reaccionas cuando Dios te habla? Ah, sí, Señor, mañana. Señor, mañana. Señor, este va a ser mi último día de rebeldía. Mañana me arrepiento, Señor, mañana. El mañana no existe. Niños, el mañana no existe. Dios está llamando a los niños a que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Dios está llamando a los niños y también a los adultos y también a los ancianos a que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Mañana no sabemos si hay vida, es hoy. Por eso una de las frases que más se repiten en el libro de los Hebreos es: si hoy escuchas la voz de Dios, si hoy la escuchas, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque el mañana es incierto. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí es que en base a esa actitud del pueblo de Nínive de arrepentimiento delante de Dios, es que la ira de Dios vendrá sobre aquella generación. ¿Quiénes eran los ninivitas? Eran gentiles. Los ninivitas no habían escuchado el mensaje de salvación. Y en base a la respuesta de ellos, es que Dios va a juzgar, porque ellos atendieron a la voz de un profeta de Dios. Escuche, a ellos no les habló el Dios encarnado, les habló un profeta de Dios. Y ellos reaccionaron en arrepentimiento y fe. Ahora, los escribas, los fariseos, todos los hombres sectarios y el pueblo que rechazó a Cristo tienen una gran sentencia que tendrá total cumplimiento en el día del juicio. Escuche, Nínive escuchó hablar a un profeta de Dios. Los escribas, los fariseos, todos los hombres sectarios de los días de Jesús y el pueblo de Israel de manera general, que no se arrepintieron ante el mensaje de Cristo y no se rindieron ante su señorío, un día tendrán que estar delante de Él y la sentencia va a ser juicio para ellos. Ahora, ¿de qué manera va a ser el juicio? ¿De qué manera va a ser el juicio? Escuche lo que nos dice el profeta Nahum acerca del juicio de ese gran día del Señor, para que sepamos. Escuche, es que a veces, por eso nosotros en este lugar recalcamos que hay lugares donde se predica excesivamente acerca del amor de Dios, pero tenemos que predicar al Dios de la Biblia de manera integral. Dios nos ama tanto, tanto nos ama Dios como iglesia, que por eso habla acerca del juicio. Es por amor que Dios habla acerca del juicio. Es por amor que Dios nos dice: arrepiéntete de tu maldad y de tu pecado. Es por amor. Es porque nos ama. Pero mira lo que dice Nahum en el capítulo 1, versículo 2. Él dice: el Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios. Note algo. Un solo versículo hemos leído y aparece la palabra venganza 3 veces. Como queriendo decir, no se le olvide, Dios es un Dios
vengador, pero no se venga de la iglesia. ¿De quién se venga Él? Dice ahí, de sus enemigos. Y el versículo 6 viene acompañado de una pregunta. El profeta Nahum dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Y luego dice, su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Ese es el Dios que va a juzgar. Ese es el Dios que va a juzgar. ¿Y sabe quién es ese Dios que va a juzgar? Ese que les estaba hablando a los escribas y los fariseos. Ese mismo es el que va a juzgar de esta manera. Ese es el mismo del cual Nahum dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Quién? Siendo considerado enemigo del Señor, ¿quién va a estar en pie en el día del juicio? ¿Quién se le va a parar y le va a decir como ahora le dice? ¿Qué? ¿Quién ese día le va a decir? Si no cambias a mi esposo, no voy al culto. ¿Quién le va a decir eso al Señor? ¿Quién le va a decir, si no me das la casa que te estoy pidiendo, no te vuelvo a servir? ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a tener la fortaleza para estar de pie delante de un Dios totalmente enojado? Ahora, escuche esto. Con relación a los escribas y los fariseos, junto con el pueblo de Israel, con relación a ellos, viene una pregunta para nosotros. ¿Será más tolerante Dios en el día del juicio con esta generación que con la nuestra? Hablemos de la generación a la cual Dios le habló por medio del Señor Jesucristo. Hablemos de los escribas, los fariseos y el pueblo de Israel. ¿Será más severa la condenación y el juicio para ellos que para nosotros en pleno siglo XXI? ¿Qué dicen ustedes? La respuesta es no. ¿Por qué? Escuche. ¿Por qué va a ser más severa la ira y el castigo de Dios para esta generación en la cual vivimos? Escuche. Porque está bien, hay que reconocer, ellos rechazaron el mensaje del mismo Señor Jesucristo. Cualquiera podría decir, no, es que es más dura para ellos porque ellos tenían a Cristo ahí en cuerpo presente. Era el mismo Cristo que les hablaba a ellos. Y eso es verdad. Cristo era quien les estaba hablando. Pero escuchen esto que a veces nosotros ignoramos y no podemos ignorar. Ellos venían de un tiempo de sequía espiritual porque Dios les dejó de hablar durante 400 años. Desde que el profeta Malaquías habló hasta que Juan el Bautista apareció en escena, Israel dejó de escuchar la voz de Dios por medio de los profetas. Ellos venían de una sequía espiritual. Por eso muchos de ellos no atendieron a la voz de Jesús. Solo los que eran piadosos delante de Dios reconocieron el señorío de Cristo. Escuche, ellos escucharon hablar a Cristo, pero ellos tenían el testimonio de los profetas y el testimonio de Jesús. Ahora mirémonos nosotros. Tenemos el testimonio de los profetas, todo el Antiguo Testamento. Tenemos el testimonio de Jesús. Tenemos el testimonio de los apóstoles. Tenemos el testimonio de los mártires del primer siglo. Tenemos el testimonio de los reformadores. Tenemos el testimonio de los hombres de esta iglesia y mujeres que aman a Dios y son consagrados. Y por si fuera poco, semana tras semana, Dios nos habla por medio de su palabra. Esa es la realidad. Nosotros tenemos mayor responsabilidad delante de Dios que esa generación. El Señor semana tras semana, por medio de la predicación del Evangelio, nos da la oportunidad de arrepentirnos y de cambiar el rumbo de nuestra eternidad por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Hoy el Señor una vez más nos está dando una nueva oportunidad. Escuche,
Jonás estuvo 3 días en el corazón del pez y el Señor lo pudo matar. El Señor lo pudo matar y sin embargo el Señor le dio la oportunidad de que estando en ese pez, él reconociera la grandeza de Dios. Y eso fue lo que hizo Jonás. Jonás reconoció la grandeza de Dios en ese momento que estaba dentro del pez y ahí le oró y le dijo: Señor, yo reconozco tu grandeza. Yo reconozco que tú me conoces y cuántas cosas más le dijo Jonás al Señor. Y usted y yo hoy tenemos la oportunidad, escuchando este mensaje, de decirle: Señor, verdaderamente me conoces. Señor, verdaderamente conoces mi condición. Señor, verdaderamente sabes quién soy yo. Y hoy el Señor está dando una nueva oportunidad a la iglesia para que venga a Él en arrepentimiento y fe. Ahora, nosotros vemos en este texto que ellos están pidiendo una señal. Y ellos le dicen: Señor, muéstranos un milagro, muéstranos una señal para que nosotros creamos en ti. Muéstranos una señal para que nosotros te reconozcamos como el Mesías, como el Salvador de Israel. Pero escuche, esa no es la realidad. Ellos no querían un milagro más. Ellos lo que querían era tenderle una trampa al Señor para matarlo. Ellos no estaban buscando una señal para arrepentirse. Ellos estaban buscando la ocasión para matar a Jesús. Usted mira el contexto y en el contexto de este pasaje vemos que era día sábado. Y el Señor venía predicando y lo primero que se encuentra el Señor es que hay una crítica para Él. Señor, si hoy es día sábado, ¿qué hacen sus discípulos recogiendo espigas? Si los sábados no se puede trabajar. Y empezaron a perseguir al Señor buscando la caída. Luego el Señor se aparta de ellos y entra en la sinagoga y se encuentra con que hay un hombre que tiene una enfermedad, tiene una mano seca. Y el Señor lo sana. ¿Y con qué se encuentra? Con que ellos se oponen. Unos minutos antes de ellos decirles estas palabras al Señor, ellos habían visto un milagro. Ellos habían visto un milagro. Un hombre con una mano seca, el Señor hizo que extendiera su mano y lo sanó. Y la pregunta para nosotros es la siguiente. Para cada uno de ustedes, ¿a qué viene usted a la iglesia? ¿A qué viene usted a la iglesia? Y escucha lo que yo le voy a decir. Si usted no viene a buscar conocer a Cristo, amarle más, buscar una relación verdadera con Él y vivir en santidad, si eso no es lo que usted busca cuando viene a la iglesia, usted es uno como ellos. Si usted no busca venir a este lugar para conocer más a Cristo, para amarlo más, para buscar tener una relación personal con Él y vivir en santidad, si esa no es su intención para venir a este lugar, déjeme decirle que usted es como uno de ellos. Usted es como uno de ellos. Mire lo que dice el escritor a los Hebreos, allá en el capítulo 6, versículos 4 al 6, y no vamos a explicar este pasaje porque es un poco complicado y la idea no es enfocarnos aquí. Pero quiero que usted entienda algo a través de este pasaje. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando voluntariamente pecamos delante del Señor? Porque cuando nosotros pecamos delante del Señor, nosotros estamos haciendo lo mismo que estos hombres que lo rechazaron. Lo mismo. Tenemos la misma intención que tuvieron ellos en ese tiempo. ¿Cuál era la intención de ellos? Llevar a Cristo a la muerte. Y cuando usted y yo pecamos, mire lo que hacemos. Dice Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio.
Cada vez que usted y yo pecamos voluntariamente, rechazamos a Cristo, lo crucificamos y lo exponemos a vituperio. Lo ponemos en vergüenza cuando pecamos delante de Él. Lo exponemos a la vergüenza pública que lo expusieron aquellos hombres en el pasado, cuando desnudo lo clavaron en la cruz. Y el mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 26 en adelante dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, él dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más. Cristo se sacrificó una sola vez. Dice, si usted peca voluntariamente, ya no hay otro sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios de Dios. Y luego el escritor sigue diciendo que por el testimonio de 2 o 3, y cita a Moisés en el Antiguo Testamento, dice que el que peca voluntariamente muere irremisiblemente. Esa es la paga del pecado, es la muerte. Y luego dice que cuando usted y yo pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, usted y yo pisoteamos al Hijo de Dios y hacemos inmunda su sangre. Y no solamente eso, dice que hacemos una afrenta al Espíritu de gracia en el cual hemos sido santificados. Mis hermanos, pecar delante de Dios después de conocerlo es darle de cachetadas, es escupirle la cara, es ponerle la corona de espinas, es burlarse de él como se burlaron los líderes religiosos. Salve, Rey de los judíos. Es hacer lo mismo en el día de hoy. Por esa causa nosotros tenemos mayor condenación si no vivimos una vida en santidad delante de Dios. Es por esa causa, porque nosotros tenemos el testimonio y la revelación plena del Señor Jesucristo, porque nosotros conocemos las promesas de Dios. Y cuando nosotros le rechazamos a Él, rechazamos sus promesas, rechazamos su benignidad, rechazamos su bondad, rechazamos su amor, rechazamos su gracia, su misericordia. Rechazamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando pecamos voluntariamente delante de Él, mis hermanos, eso es lo que hacemos. Entonces necesitamos una solución al problema. La pregunta es esta: ¿qué debemos hacer nosotros para no estar en la lista? Y voy a usar una palabra que suena un poco dura, pero eso es lo que muestra la Biblia con relación a aquellos que un día van a ser juzgados por el Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer nosotros para no estar en la lista de aquellos pobres desdichados que estarán por toda la eternidad bajo la santa y justa ira de Dios? ¿Qué debemos hacer nosotros? Solo una cosa: venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Reconocer al igual que el rey de Nínive que estamos en bancarrota. Reconocer al igual que el rey de Nínive que solo Él es grande. Necesitamos quitarnos las vestiduras de orgullo. Necesitamos quitarnos las vestiduras de mentira. Necesitamos quitarnos las vestiduras de hipocresía. Necesitamos quitarnos las vestiduras de egoísmo. Necesitamos quitarnos las vestiduras de pereza, de negligencia, de maldad. Y necesitamos vestirnos del Señor Jesucristo. Escuche, Él les dice a estos hombres que le están demandando la señal, les dice: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón del gran pez, así también el Hijo del Hombre, dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué pasó con Jonás? Él estuvo 3 días y 3 noches dentro de ese pez, pero él no se murió ahí dentro del pez. Él salió vivo del pez. Y así mismo pasó con Cristo. Él estuvo 3 días y 3 noches
dentro de la sepultura, pero se levantó con poder, venciendo la muerte. Escuche, es la resurrección del Señor Jesucristo lo que le da todo el poder y lo que le da toda la autoridad para estar en el día del juicio juzgando a los pecadores. Pablo, hablándole a los efesios, dice que Dios el Padre le dio toda la autoridad a Cristo. Toda la autoridad. Cristo tiene autoridad para juzgar en el día del juicio. Pero Él no va a juzgar en base a sí mismo. Él va a juzgar, en este caso, en base al arrepentimiento de Nínive. En base al arrepentimiento de Nínive, mis hermanos. Él les dice a ellos, Jonás predicó y los ninivitas se arrepintieron. Y he aquí uno mayor que Jonás. Ellos se arrepintieron ante el mensaje de un profeta. Ellos no se arrepintieron ante el mensaje del Dios encarnado. Y luego en el versículo 42 él dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. La reina de Saba viajó kilómetros simplemente para escuchar la sabiduría de Salomón. Escuche, para escuchar la sabiduría de un hombre de carne y hueso. Para escuchar hablar a aquel hombre que en medio de su sabiduría tuvo 700 esposas, 300 concubinas, se descarrió totalmente y se apartó del Señor. Para eso viajó esa reina, para escuchar a Salomón. ¿Y sabe qué pasó? Que el Dios del cielo dejó su trono de gloria para venir a traer la sabiduría de lo alto a aquellos hombres y la rechazaron. Y ese Dios encarnado es el que semana tras semana trae su sabiduría por medio de su palabra y nosotros lo rechazamos. Y nosotros abiertamente declaramos una rebelión contra Él. ¿Sabe algo, mis hermanos? No conocemos al Dios de la Biblia. No le conocemos. Si nosotros pudiésemos imaginarnos cuán terrible será el día del juicio, de seguro no podríamos estar en pie. Hay un hombre del pasado, y yo le soy sincero, yo no me parezco ni poquito a él. No creo que tenga la misma sabiduría de él para predicar. Ese hombre llamado Jonathan Edwards predicó un mensaje titulado Pecadores en manos de un Dios airado. ¿Y sabe qué pasó con la audiencia que estaba escuchando ese mensaje? Cuentan que las personas que estaban ahí sentados se tenían de la silla porque creían que la tierra se iba a abrir y se los iba a tragar. Y hoy no nos pasa lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que el Dios que se predicaba unos siglos atrás no es el mismo de hoy, mis hermanos. La Biblia dice que Él no cambia. La Biblia dice que Cristo es el mismo de hoy, el mismo de ayer, el mismo de hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Es mejor, mis hermanos, que nosotros disfrutemos del amor, de la gracia, de la misericordia del Señor. ¿Sabe algo? Mientras que en estos momentos los redimidos del Señor están en el cielo gozando de su presencia, viviendo una vida de gloria en la presencia del Señor, los que están condenados en el infierno no disfrutan lo mismo, pero la ira de Dios está sobre ellos y estará sobre ellos por toda la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque rechazaron el mensaje de salvación. Una oportunidad más tenemos en la noche de hoy. ¿Cuántos mensajes? ¿Cuántos mensajes más tendremos que escuchar para darnos cuenta
de que Dios nos está llamando al arrepentimiento y a la fe. ¿Cuántos mensajes más tendremos que escuchar nosotros para saber que si endurecemos el corazón vamos a seguir siendo estériles en la fe? ¿Sabe por qué nosotros no causamos un efecto como causaron los hombres de antaño? Porque tenemos un corazón duro. Porque no reaccionamos con temor y reverencia ante la voz de Dios. Por eso pregunto, ¿cuántos mensajes más tenemos que escuchar para doblegar nuestro orgullo y decirle: Señor, yo te reconozco como el Rey del universo? Señor, yo te reconozco como mi Rey, como mi Salvador. Señor, yo me rindo delante de ti. ¿Cuántos mensajes más tenemos que escuchar para rendirnos ante el señorío de aquel del cual dice Nahum: el Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda, escuche, y guarda enojo contra sus enemigos. El Señor no se olvida de lo que nosotros hacemos. A veces pensamos que Dios se olvida de lo que nosotros hacemos. A veces pensamos que Dios se olvida de cada vez que le damos la espalda. No, Él no se olvida. Nahum es muy claro cuando dice: y guarda enojo para sus enemigos. En el día del juicio dice el libro de Proverbios que Dios se burlará de aquellos. Se burlará de aquellos. Yo no quiero eso para mí. Yo no sé usted, pero yo prefiero mejor disfrutar de la gloria de Dios, porque ya Él pagó para que yo no perezca en el infierno y para que yo no tenga que recibir su ira. Mis hermanos, es mejor rendirse ante el señorío del Señor. Es mejor estar de parte de Dios. Es mejor rendirnos y hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios paga bien. Porque Dios es el mejor de los amos. Porque ningún otro Dios que pudiese existir hubiera hecho lo que hizo Dios con nosotros. Otro Dios ya nos hubiese exterminado a usted y a mí. Otro Dios ya nos hubiese matado a nosotros. Otro Dios nos tuviese a nosotros ardiendo en el lago de fuego y azufre. Pero ese Dios nos ama tanto que decidió venir Él mismo en la persona de Cristo y recibir la ira de Dios mismo para que nosotros no vayamos allá. Por el contrario, para que un día, cuando usted y yo partamos de esta eternidad, cuando usted y yo pasemos el umbral de la muerte, Él mismo nos va a recibir. No es el apóstol Pedro, no es el Papa, no es la Virgen María, es Cristo mismo, aquel que estuvo 3 días en la tumba y resucitó con poder, el que nos va a recibir y nos va a decir: bien, bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra, entra, entra en el martirio de tu Señor. A veces preferimos el martirio que el reposo. En Cristo hay reposo, en el pecado hay martirio, mis hermanos. Por eso, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Si el Señor verdaderamente te ha hablado a tu corazón, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No hagas lo que hacen los gentiles que no conocen a Dios. No crucifiques a Cristo ni lo expongas a vergüenza con tu pecado. No pisotees su sangre. No le menosprecies a Él. No te burles del Espíritu Santo con el cual fuiste santificado y sellado para el día de la redención. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Derrama tu corazón delante de Él. Ríndete ante Él y dile: tú eres mi Señor y mi Dios. Deposita toda tu fe, tu confianza y tu esperanza en Él, y de seguro verás lo que es una vida plena en medio de un mundo caído, y verás cómo la gloria de Dios te cubrirá y te preservará hasta el día que Cristo venga por tu iglesia, y así podremos disfrutar de Él por toda la eternidad. Espero que este mensaje les haya sido de mucha bendición y espero verdaderamente que todos como iglesia
empecemos a caminar de manera diferente, que empecemos a ver al Dios de la Biblia tal y como Él es, no como nos lo enseñaron, no como nosotros lo visualizamos, ni como lo imaginamos. Es como dice la Escritura. Ese es el Dios de la Biblia. No hay otro Dios diferente. No hay un Dios pequeño ni minúsculo. Hay un Dios sobrenatural y todopoderoso. A ese es el que a usted y yo debemos adorar. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Señor, en esta noche estamos plenamente agradecidos por este mensaje, Señor. Tu palabra, tu perfecta y preciosa palabra, Señor, nunca llega vacía. Gracias por ella, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Yo oro para que esta palabra, Señor, para que esta semilla germine, para que dé un fruto abundante, un fruto frondoso, Señor, un árbol frondoso en el corazón de cada uno de nosotros. Glorifícate, Rey, en la vida de todos y cada uno de los que has traído en esta noche a este lugar. Que tu Santo Espíritu se mueva y convenza de pecado, de justicia, de juicio. Que esa reprensión que traes a algunos corazones produzca vida. Que esa reprensión sacuda y que luego el bálsamo de tus promesas nos cobije a todos, Señor, y que de ahí en adelante empecemos a caminar en pos de tus promesas para que vivamos una vida en bendición, en victoria, para que dejemos la religión, para que dejemos el conformismo, para que dejemos las rutinas, Señor, para que dejemos de lado las excusas y veamos a ese Dios grande, maravilloso y majestuoso, que tomando el ejemplo de Jonás, para mostrar su muerte y resurrección, una vez más se presenta delante de nosotros como el majestuoso, como el soberano, como el incomparable que da vida y vida en abundancia. Hoy nos rendimos delante de ti y te rogamos, Señor, que enciendas en nosotros esa pasión, ese fuego, esa vida, ese fervor, Señor, que de la misma manera que Nínive, como pueblo gentil y pagano, se arrepintió, que hoy nosotros nos arrepintamos delante de ti, que hoy podamos confesar esos pecados que no hemos confesado, Señor, esos pecados, Dios mío, que no nos han dejado avanzar, que no nos han dejado crecer, que nos han tenido estancados, para que luego de la confesión de los pecados venga el avivamiento sobre nuestro corazón. Sigue guiando a este pueblo, Señor, en el temor y la reverencia de tu palabra. Sigue guiando, Señor, este pueblo en el deseo y el anhelo del servicio hacia ti, Señor de la gloria. Que este pueblo pueda seguir avanzando, Señor, en el camino de la peregrinación. Que este pueblo se pueda seguir creciendo, Señor. Que este pueblo, Dios mío, no sea un cuadro del pueblo de Israel cuando iba rumbo a la tierra prometida, Señor. Todos murieron en medio de su rebelión. Todos se quedaron postrados en el desierto. Y por eso tuviste que levantar una nueva generación. Que no sea el caso de nosotros, Señor. Que no envejezcamos en la iglesia simplemente siendo rebeldes, fanáticos, religiosos. Que seamos esa nueva generación que se levanta para ir a conquistar la tierra prometida. Que seamos esa nueva generación, Señor, que se levanta para ir a buscar el perdido y rescatarlo por medio de la predicación de la palabra de las garras del enemigo que lo esclaviza. Que no seamos nosotros esclavos del pecado y la maldad. Por favor, atiende nuestro ruego, nuestra súplica, tú que todo lo puedes hacer, Señor. ¿A quién más iremos, Señor? ¿A quién más le pediremos que nos dé de su fuerza para seguir adelante? ¿A quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Quebrántanos, Señor, quebrántanos, quebrántanos. Quita la malicia de nuestro corazón, quita la mentira, quita la hipocresía, quita el enojo, los celos, la envidia, los pleitos, las contiendas. Trae unidad a esta iglesia nuevamente, Señor. Esa unidad con la cual
se empezó el propósito en este lugar, que podamos nuevamente, Señor, unirnos como hermanos en el amor, en la unidad, en una misma fe, en un mismo sentir y propósito y en un mismo deseo, que nuestro deseo sea permanecer en Cristo Jesús para que nuestra familia pueda llegar a tus pies, Señor. Ahora que salimos de este lugar, Señor, llévanos en tu bendición y en tu victoria. Que no desechemos esta palabra, sino que la retengamos y que podamos masticarla, Señor, que podamos rumiarla y que podamos, Señor, de la gloria, extraer tus gloriosas verdades y llevarlas a la práctica para que el carácter de nuestro glorioso Salvador siga siendo moldeado en nuestros corazones, para que podamos crecer a la estatura del varón perfecto y dar un buen fruto constantemente delante de ti. Salimos de este lugar, Señor, pero no salimos de tu presencia. Quedamos en tu poderosa mano y seguimos, Señor, en tu caminar, porque te lo pedimos dándote toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén